Hoy hablar de Venezuela es sinónimo de hablar de problemas. Problemas de todo tipo. Falencias institucionales, hiperinflación, escasez de muchos productos, excesos gubernamentales y limitación constante de las libertades ciudadanas. En el mejor de los casos, bloopers del surrealista presidente Nicolás Maduro. Pero para reírse de ellos hace falta estar en otro país. Son tan víctimas del capital, de los capitalistas que especulan y roban como nosotros. Lo cierto es que esta realidad aparece hace unos cuantos años en prácticamente todas las pantallas de televisión y todos los periódicos del mundo. Sin embargo, este modelo comenzó a gestarse mucho tiempo atrás y en ese entonces todos callaban. El silencio cómplice permitió que las cosas lleguen hasta aquí y por supuesto tuvo un precio, costo que pagó con mucho gusto Hugo Chávez, el padre de la criatura. Incluso en la actualidad, algunas cuestiones centrales sobre la trama del poder en Venezuela siguen siendo omitidas por la prensa e ignoradas por el gran público, hasta ahora. En este programa hablaremos en nombre de los millones de venezolanos que padecen al socialismo del siglo XXI y de los millones de jóvenes que tuvieron que abandonar su tierra en busca de un mejor destino para sus vidas. Hoy revelaremos la cara oculta del chavismo y la autodenominada Revolución Bolivariana. Así que te pido que prestes mucha atención, mires hasta el último minuto de este reportaje y al terminar, des like, comentes y especialmente que compartas este video a todos tus conocidos. Llegó la hora de difundir la verdad completa. Rafael Uzcategui es sociólogo y activista por los derechos humanos. Muchos lo conocemos por su rol al frente del periódico El Libertario, fuente de información veraz durante los largos años en los cuales los grandes medios de comunicación ignoraban los crímenes y abusos del régimen chavista. Es además autor del libro La Revolución como espectáculo, que les recomiendo enfáticamente para entender esa etapa histórica de Venezuela, y actualmente dirige la ONG Provea, abocada a defender las libertades civiles de los venezolanos, razón por la cual ha recibido amenazas directamente de Diosdado Cabello, el segundo líder en el entramado del poder chavista. Rafael, es un placer tenerte con nosotros. Si algo caracterizó a Hugo Chávez es su habilidad discursiva, su capacidad para venderse a sí mismo y a sus ideas como una alternativa totalmente superadora. En Chávez conviven el teniente coronel, que en aquel intento de golpe frustrado en el año 92, dijo que sus objetivos no se habían concretado por ahora. El candidato presidencial que en el año 98 le juró y perjuró a Jaime Bailey que era un demócrata a carta cabal y que consideraba a la Cuba de los Castro como una dictadura. Aquel histriónico conductor de televisión que, ya presidente y en el medio de la sabana venezolana, le advirtió a George Bush, concretamente a Mr. Danger, que estaba dispuesto a dirigir a sus tropas él mismo para hacerle frente a una imaginaria invasión. Y también al mandatario que de traje y con banda presidencial se proclamó ante el Parlamento como el primero de los cristianos y el más marxista de todos los marxistas. Y por primera vez asumo, y lo asumo, yo cuando asumo el marxismo.
Sin duda son demasiadas facetas para un solo hombre. Y te quería preguntar, Rafael, si acaso el chavismo puede entenderse como un fenómeno de marketing político. Gracias a Nicolás y a todos los amigos del canal de YouTube Los Liberales por esta oportunidad de continuar esta conversación sobre Venezuela, que en algún momento comenzamos con este libro que fue Venezuela, la revolución como espectáculo, una crítica anarquista al gobierno bolivariano que editamos en el año 2010 y que tuvo la suerte de ser traducido al inglés y al francés. Y una de las tesis fundamentales del libro, que hoy lamentablemente se corroboró con el paso de los años, tenía que ver que ni lo que se conoció como la revolución bolivariana, ni el personaje de Hugo Chávez en particular, constituyó una ruptura con las principales matrices culturales, políticas y económicas que existían en Venezuela. Es decir, a pesar de esta retórica incendiaria, de este discurso ferozmente antiimperialista, Hugo Chávez no era nada diferente a lo que se había ocurrido en otros momentos de la historia venezolana. Esto puede parecer raro a quienes solamente conozcan la historia reciente de nuestro país, pero si uno revisa lo que pasó en Venezuela, y en el libro dimos una serie de datos al respecto, a partir de 1958, que fue cuando comenzó el periodo democrático en Venezuela, se utilizó el petróleo para dar progresivamente una serie de derechos sociales y políticos a la población venezolana, desde el derecho al voto a las mujeres, desde la decisión de que la educación fuera gratuita en los diferentes niveles, en donde el Estado estaba obligado a darle sanidad pública y también gratuita a toda la población. Bueno, fueron cosas que fueron, en el caso venezolano, gracias a que éramos un país petrolero, y esto permitió la entronización de una serie de élites políticas a partir de un proyecto basado en la extracción de petróleo en nuestro país. Bueno, eso básicamente fue resucitado luego de una década de crisis, que fue la década que se recuerda acá como la de la ofensiva neoliberal, la década de los 90. Bueno, todo este imaginario y toda esa retórica, todo ese discurso, todo ese uso del petróleo para dar inclusión y derechos a la mayoría de la población venezolana fue de alguna manera recuperado por Hugo Chávez a partir del año 1998. Entonces sí, a nuestro juicio ha sido un fenómeno de marketing político que ocurre en un momento particular de la historia de las ideas a nivel mundial, pero especial en América Latina. Luego de la caída del muro de Berlín había esta necesidad que los progresismos o que los ideales de izquierda volvieran a prometer una esperanza para la humanidad, y de alguna manera muchas personas a nivel internacional vieron en esta retórica bolivariana esa posibilidad de revitalizar los proyectos emancipatorios. Sin embargo, quien se diera la tarea en ese momento, y yo creo que los datos y los hechos lo han corroborado, de ver un poco más allá de ese discurso, de esa retórica, podía constatar que los hechos eran absolutamente diferentes a lo que decían los discursos, y es por eso que titulamos el libro que hicimos en ese momento La revolución como un espectáculo, ¿no? Un espectáculo que no tenía ningún tipo de asidero en la realidad. Es decir, un Hugo Chávez que tenía un discurso, por ejemplo, sobre la soberanía alimentaria durante su gobierno. Entre el 70 y el 80% de los alimentos que consumían los venezolanos comenzaron a ser importados. Pero a pesar de eso, de este hecho, se hablaba de que en Venezuela se estaba construyendo una soberanía alimentaria, ¿no? Un discurso similar también fue implementado por todo el proceso de extracción y comercialización de petróleo, que sigue siendo el principal recurso de exportación de Venezuela. Bueno, cuando se hablaba de la construcción de una soberanía energética y se decía que se estaba derrotando el imperialismo dentro de Venezuela, que había una confrontación para intentar quitarle esos recursos, bueno, la realidad era que los procesos de privatización de la industria energética que habían sido detenidos por la movilización social durante la década de los 90 se retomaron en Venezuela bajo una nueva figura que fue la de las empresas mixtas, ¿no? Bajo esta figura se le dieron contratos a transnacionales como Repsol, como Chevron, como British Petroleum, contratos de extracción y comercialización entre 30 a 40 años
en donde la mayoría accionaria la tenía el Estado venezolano, pero había una participación importante de estas empresas transnacionales por estos periodos largos de tiempo. Y esto logró realizarse sin ningún tipo de costo social ni político, precisamente enmascarado en este discurso que hablaba de la irrupción de un proyecto emancipatorio en Venezuela. Pero eso también nos habla de la reoxigenación de los populismos en la región. Y además, que yo creo que es un punto que me gustaría resaltar, es la propia crisis de los pensamientos progresistas, de los pensamientos emancipatorios en nuestra región, ¿no? Creo que esa popularidad que tuvo Hugo Chávez en algún momento y esa carta blanca que le dieron la mayoría de los intelectuales, movimientos sociales y otros pares en la región, precisamente tiene que ver a la profunda crisis de generar alternativas emancipatorias para la mayoría de la población que den cuenta de los errores de los proyectos que devinieron autoritarios en el pasado a nombre del socialismo y de las izquierdas, pero que en el caso venezolano, lamentablemente, esta ausencia de una renovación teórico y práctica fue lo que hizo que esta ilusión de que se estaba reconstituyendo un socialismo del siglo XXI en nuestro país, digamos, diera la magnitud del cheque en blanco que se dio al gobierno de Hugo Chávez. El capitalismo, así que tenemos que mirar el modelo. Por eso nuestro pregón, nuestro llamado a la discusión de un socialismo del siglo XXI. Socialismo. Nadie le tenga miedo a eso. Ese es el camino, yo no tengo la menor duda. El socialismo. Y que de alguna manera también permitió que la situación se deteriorara al momento en el que estamos ahora. Entonces sí, hubo una construcción de un marketing político, de un discurso que estaba absolutamente alejado de la realidad y que lamentablemente vino a llenar un vacío, por lo menos la simulación de llenar un vacío frente a la crisis de los proyectos y movimientos emancipatorios luego de la caída del muro de Berlín. Rafael, leyéndote durante años a vos y a otros columnistas del Libertario, supe desde muy temprana edad que los abusos y los crímenes del chavismo empezaron mucho antes de Nicolás Maduro. Sin embargo, a Hugo Chávez los grandes medios de comunicación en Occidente lo trataban mucho mejor. Podría decirse que incluso lo tenían entre almohadones. ¿Puede decirse que la imagen pública del régimen bolivariano fue cambiando con los vaivenes del precio del petróleo? Contale al público cuáles fueron los negocios que sostuvo Hugo Chávez con los grandes capitales norteamericanos y europeos. Efectivamente, los problemas de Venezuela no comenzaron en 1998, ya había un progresivo proceso de deterioro del pacto político que regresó la democracia en Venezuela en 1958, y este deterioro se reflejó en dos momentos importantes de la historia contemporánea venezolana. Una es en el año 1982, cuando ocurre la primera gran crisis económica, la devaluación del bolívar, que en Venezuela se recuerda como el Viernes Negro, y algunos años después, en el año 1989, con los hechos del Caracazo, con esta revuelta popular frente a una situación de insatisfacción creciente que detonó por el anuncio de una serie de medidas restrictivas de carácter neoliberal en ese momento. Así que ya teníamos suficientes problemas, había un deterioro de un acuerdo político de cohabitación entre los dos principales partidos, Acción Democrática y COPEI, y es precisamente esa crisis la que explica la emergencia de una figura de recambio como la de Hugo Chávez, ¿no? Hay que recordar que Hugo Chávez intentó un golpe de Estado en el año 1992, ¿no? Él venía de las Fuerzas Armadas y es a partir de ese momento, desde este hecho simbólico del golpe de Estado que se dio en ese momento, que se construye un movimiento político alrededor de su figura, ¿no? Que fue en primer lugar el movimiento Quinta República y posteriormente lo que hoy se conoce como el Partido Socialista Unido de Venezuela, ¿no? Entonces, la figura de Hugo Chávez de alguna manera capitaliza todo el descontento que se generó y que emergió en la década de los 90, le dio una figura, le dio un rostro y logra un recambio burocrático en 1998 que sin embargo fue una expresión a nuestro juicio, y creo que los datos ya lo corroboran, una continuidad de esa crisis, porque no hubo, como decíamos en la respuesta anterior, una importante ruptura
con las principales matrices económicas, políticas y sociales que existían en Venezuela. En primer lugar, el extractivismo como modelo de desarrollo. En segundo lugar, la importante presencia del Estado controlador, del Estado que subsidia, que estatiza la vida cotidiana de la población. En tercer lugar, del militarismo y del caudillismo, que son dos fenómenos clásicos de América Latina, pero especialmente en Venezuela han sido protagonistas durante todo este tiempo. Y yo creo que la novedad del fenómeno político de Hugo Chávez fue haber centralizado el ejercicio del poder en una persona. Antes de 1998 lo teníamos en organizaciones doctrinarias, en partidos políticos, los principales Acción Democrática y COPEI, pero en el caso del llamado proceso bolivariano, eso se materializó en el control por parte de una persona. Entonces, este proyecto extractivo que había generado diferentes ciclos de prosperidad económica en Venezuela, que había hecho que la historia venezolana fuera muy diferente de la del resto de los países de América Latina, donde, por ejemplo, tuvimos un periodo de lucha armada, una insurrección armada muy pequeño de apenas 9 años, entre los años 1960 y 1969, y que luego estas organizaciones progresivamente se acogieron a la vida institucional gracias a todo el espacio social económico que daba la renta petrolera, ¿no? Entonces, este país que había sido modelado por el petróleo comenzó una crisis profunda luego de la devaluación de Bolívar del año 1982, que se expresó socialmente en el año 1989 con el Caracazo. Se intentó darle un viraje a toda la presencia del Estado y la redistribución de la renta petrolera durante la década de los 90, incluyendo algunas políticas que le daban más primacía al libre mercado y disminuía el tamaño del Estado, y precisamente eso fue lo que generó una reacción importante de la sociedad venezolana, que había estado acostumbrada a que el dinero del petróleo lo pagara todo, inclusive la creación de organizaciones y movimientos sociales. En Venezuela, tal cual como lo hizo Hugo Chávez en su momento, desde el Estado, con el dinero del petróleo, se crearon, por ejemplo, las principales centrales sindicales, organizaciones sociales, movimientos populares, gracias a todos los recursos que daba la venta de petróleo en otros países. Entonces, este proyecto que había hecho crisis durante la década de los 90, lo recupera Hugo Chávez en su retórica, en su discurso, un discurso con ribetes nacionalistas, en donde se habla de la recuperación de la soberanía energética de nuestro país, y eso coincidió con un aumento de los precios internacionales del petróleo en lo que se conoce hoy como la década de los commodities. Es decir, estos momentos, estos años donde hubo altos precios para el gas, para el petróleo. Bueno, Venezuela también fue uno de los países que se benefició de este momento. Así que una figura populista como Hugo Chávez se benefició entonces de la economía internacional con este momento de alza de los precios internacionales. Entonces esto se revitalizó, por un lado, recuperando la intención que había sido detenida en la década de los 90 de que la empresa privada participara, la empresa internacional participara en la extracción y comercialización del petróleo venezolano. Recordar que la industria había sido nacionalizada a mediados de la década de los 70, con lo cual la presencia de las compañías internacionales se fue a mediados de los 70, y es gracias a la Revolución Bolivariana y a Hugo Chávez que estas empresas que se habían ido unas décadas antes logran regresar al país para tener estos contratos bajo la figura de las empresas mixtas, ¿no? Donde el Estado permanecía con la mayoría de las acciones, pero eran contratos de entre 30 y 40 años donde se le daban a diferentes países y diferentes empresas transnacionales el control y la participación de algunos yacimientos gasíferos y algunos yacimientos petroleros, ¿no? Entonces, esta simulación de tener un proyecto emancipatorio, de tener un discurso abiertamente antiimperialista, fue la que permitió finalmente que se revitalizara este proyecto de participación de las empresas internacionales en Venezuela sin que tuvieran los costos sociales y políticos que tuvo una iniciativa similar en la década de los 90, que fue llamada como el proceso de apertura petrolera. Entonces, se mantuvieron los negocios con las principales empresas de Estados Unidos, a pesar de este supuesto discurso y antagonismo antiimperialista. Chevron se vio beneficiada por la apertura de nuevos yacimientos y el logro de nuevos contratos, pero también empresas europeas como Repsol, como British Petroleum, pero también otras de nacionalidad rusa y China comenzaron a participar en Venezuela. Así que
Este antagonismo supuesto con Estados Unidos, en el fondo lo que enmascaró fue la atracción de los capitales internacionales, por supuesto de corte imperialista, de nuevo al territorio venezolano. Rafael, tanto vos como yo somos críticos inflexibles del imperialismo, del intervencionismo militar, y hasta cierto punto uno puede entender cómo en aquellos años, a principios del siglo XXI, ciertas fuerzas antiimperialistas tomaron a Chávez como una suerte de referente, mientras Bush y las fuerzas de la OTAN arrasaban con Irak y con Afganistán, masacrando cientos de miles de inocentes bajo una serie de mentiras y pretextos completamente insostenibles. Entonces, en esa época Chávez se ponía al frente de la ONU y decía: aquí huele a azufre, en referencia a que George Bush era la personificación del diablo. Pero hay bastante hipocresía también en esa postura o impostura de Chávez, porque él influyó de manera determinante en la política de la mayoría de los países latinoamericanos, utilizando los petrodólares de los venezolanos y condicionando muchísimas decisiones y políticas públicas que afectaban a otros países. En cierto punto a mí me parece que esto fue como una recreación de la injerencia soviética en los años 70 y 80. ¿Qué nos puedes decir al respecto? ¿Fue Hugo Chávez a su manera otra forma de imperialista o de colonialista? El dinero del petróleo permitió que los políticos venezolanos quisieran comprar influencia a nivel internacional y se vendieran a sí mismos como unos líderes regionales. No solamente ocurrió durante los días de Hugo Chávez, sino también en gobiernos anteriores. Recordar, por ejemplo, la primera presidencia de Carlos Andrés Pérez, que finalmente se convirtió en el líder del llamado Grupo Contadora y que tuvo mucha influencia no solamente en los diálogos y las negociaciones para acabar los conflictos armados en Centroamérica, sino también en la creación de mecanismos de cooperación y de comercio regional como fue la Corporación Andina de Naciones. Así que no era la primera vez que el dinero del petróleo, de la exportación energética a nuestro país se utilizaba para ejercer influencia sobre otros países, y en este sentido Hugo Chávez también era un continuador de lo que ya había ocurrido antes en nuestro país. Para los venezolanos, sobre todo los que queremos investigar y tener una visión propia de lo que sucede, no era una novedad que eso sucediera, es decir, que Hugo Chávez intentara, por un lado, tener una presencia hemisférica que le diera una mayor proyección a su figura, con la creación de, por ejemplo, el Área Libre Bolivariana de las Américas, con el ALBA, y con otros mecanismos que él impulsó, intentando debilitar lo que ya existía, incluyendo algunos mecanismos internacionales de protección a derechos humanos. Así que sí, efectivamente, este dinero del petróleo sirvió para eso, sirvió también para apuntalar a otros gobiernos de similar signo ideológico en la región, el gobierno de Evo Morales, el de Kirchner, el de Lula o el de Ortega en Nicaragua, y crear una suerte de contrapeso a lo que en ese momento se vendía como la supuesta ofensiva del neoliberalismo, aunque no fuera totalmente cierta. Entonces, estos intentos de diplomacia, de petrodiplomacia, lamentablemente no tuvieron, como era normal, no tuvieron una permanencia a largo plazo, y hoy todas esas iniciativas que se pagaron con dinero, ese financiamiento no solamente a otros gobiernos similares o a otras organizaciones sociales y populares que apoyaran al gobierno venezolano, hoy por supuesto se han evaporado, se han difuminado. Y en esto tengo que recordar que esto fue posible porque Venezuela, durante los años de Hugo Chávez, recibió una de las mayores cantidades de dinero por ingresos por la venta de petróleo y de energía en general. Hay un economista que viene de las filas del chavismo que se llama Manuel Sutherland, que hoy forma parte de este grupo que se llama dentro de nuestro país el chavismo descontento o el chavismo crítico. Y Manuel Sutherland ha hecho un cálculo que nos sugiere la cantidad de dinero que ingresó a Venezuela durante los años de Hugo Chávez y que permitió esta petrodiplomacia, ¿no? Él dice que entre los años 1999 al año 2016 a Venezuela ingresaron por conceptos de venta de petróleo y de gas lo equivalente a 10 planes Marshall.
los dólares equivalentes a lo que se conoció como esta iniciativa que reconstruyó Europa después de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, el equivalente a 10 planes Marshall fue lo que ingresó a Venezuela y es lo que también explica este volumen importante de dinero, la rápida degradación y deterioro que ocurrió a lo interno de este proyecto político llamado el Movimiento Bolivariano. Personas que no tenían un verdadero liderazgo y arraigo social, de la noche a la mañana contaron con el auditorio que les daba la popularidad de Hugo Chávez y además de tener esa posibilidad de actuación política contaron con una importante cantidad de recursos económicos para promover cualquier tipo de iniciativa, con los cuales se neutralizó, se institucionalizó y se estatizó a muchos de los movimientos sociales que existían en ese momento y que no tuvo ningún tipo de contrapeso ni de contraloría en el uso de los dineros. Así que hubo grandísimos niveles de corrupción a todos los niveles permitidas por este fabuloso ingreso de recursos extraordinarios por la venta de petróleo y de gas a nuestro país. En Venezuela, esto lo hemos sostenido, la única conducta que castiga el proyecto bolivariano no es la corrupción, no es la ineficacia, no es la violación de derechos humanos. Lo único que castiga antes con Hugo Chávez y hoy con Nicolás Maduro es la infidelidad política. Es la única actitud que se castiga con mucha dureza. De hecho, hoy hay una importante persecución contra este sector que se conoce como el chavismo crítico y que ha sido invisibilizado por el conflicto polarizado en Venezuela. Ante esto, la nueva pregunta es la siguiente. Muerto Chávez, y a partir de que cae el precio del petróleo y las finanzas del régimen colapsan, Venezuela volvió a ocupar el lugar de colonia, pero esta vez frente a dos potencias que no eran los Estados Unidos. Me refiero a la Rusia de Putin y a China. ¿Podrías resumirnos brevemente cómo estas dos megapotencias lograron hacerse con el control casi absoluto de los principales recursos de Venezuela? Bueno, este proceso de simulación revolucionaria que tuvimos en Venezuela tuvo como una de sus narrativas la supuesta construcción desde Caracas de un mundo multipolar, algo que ya existía como una tendencia a nivel internacional. Bueno, el chavismo decía que era gracias al liderazgo de Hugo Chávez que Estados Unidos como país perdía protagonismo y que otros ejes de poder de alguna manera hacían un balance de la influencia de los Estados Unidos en Norteamérica. Entonces, bajo esa narrativa de la construcción de un mundo multipolar, se mantuvieron los principales negocios con los Estados Unidos. Hay que decir que todavía hasta el día de hoy, los Estados Unidos son el principal comprador de petróleo venezolano, ¿no? Tiene que ver con la cercanía, con una serie de condiciones sociohistóricas, pero como se dijo en algún momento, a Hugo Chávez había que valorarlo no por lo que decían, sino por lo que finalmente hacía, y lo cierto es que Chevron fue una de las compañías que más se benefició de todo este proceso de apertura generado por el proyecto bolivariano. De hecho, durante algunos años hicimos un meme de Hugo Chávez llamándolo el comandante Chevron, haciendo pues esta analogía con el Che Guevara, el comandante Chevron, en donde lo poníamos a él con una boina negra y en vez de la estrella roja, el logotipo de esta compañía transnacional. Entonces, esta retórica, esta narrativa de la construcción de un mundo multipolar fue lo que permitió vender socialmente dentro de Venezuela, que no tuviera resistencias sociales, especialmente dentro de las bases del chavismo, la atracción de diferentes capitales de otras banderas diferentes de Estados Unidos, ¿no? Entonces aquí se redujo, se infantilizó la situación, la situación real geopolítica a nivel internacional. Este discurso antiimperialista solamente enfocado en Estados Unidos permitió entonces el enmascaramiento de la realización de progresivos contratos con otros capitales, especialmente capital ruso y capital chino. Antes que llegara la crisis económica a Venezuela, Venezuela era el principal importador de armas de la región, mucho más que Chile, mucho más que Colombia, que siempre en el imaginario están como unos halcones de la guerra. Bueno, fue Venezuela especialmente entre los años 2002 al año 2009, según los datos internacionales del Instituto de Investigaciones de Paz, que es la principal fuente para las investigaciones de los movimientos antimilitaristas a nivel internacional.
fue el principal comprador de armas de la región, y el dinero que se gastaba en la compra de armamento ruso era pues era muchísimo superior al de las instituciones de los ministerios que en nuestro país se encargaban de derechos sociales. Entonces, así como se hizo con la compra de armas, también comenzaron a darle concesiones en materia energética a compañías como Gazprom y otras similares rusas y empresas extranjeras de capital chino para la extracción de otros diamantes y de otros recursos minerales, sobre todo al sur del Orinoco, y bajo un proyecto que hoy se conoce como el Arco Minero del Orinoco y que contempla el 12% del territorio venezolano. Este documento hemos venido trabajándolo sobre todo con el vicepresidente Rafael Ramírez para todo lo que es el desarrollo territorial. Y esta fue una reunión que hicimos hace pocos días, de varias horas. Nos agarró medianoche casi. La faja petrolífera y el arco minero. Ahora, del lado sur del Orinoco hay yo comencé a llamarlo así, arco minero. Que comienza por acá, es un arco. En esta zona donde está la bauxita, el coltán también y muchos otros, ¿cómo se llama? Los diamantes. Bueno, toda esta área del sur del Orinoco y la zona del oro. Es un arco minero. El arco minero de Guayana o el arco minero del Orinoco. Entonces, este discurso de la creación de un mundo multipolar y por otro lado esta retórica antiimperialista centrada específicamente en el gobierno de Estados Unidos permitió la progresiva entrada de todas estas compañías, ¿no? en negocios importantes con el Estado venezolano. Incluso la propia Repsol anunció hace algunos años atrás que su principal yacimiento de gas a nivel internacional se encontraba dentro de Venezuela. Y hay que recordar esa visita famosa que hizo Hugo Chávez al territorio español, donde además de hacer esta declaración espectacular sobre el rey de España en ese momento, una de las visitas que hizo en ese momento fue con el propio director de Repsol en España, con el señor Brufao. Entonces, esto da cuenta que la realidad de las relaciones internacionales hoy es muchísimo más compleja que durante la Guerra Fría, y precisamente esa confusión, precisamente generando otros focos de atención, esta doctrina del choque a los venezolanos fue la que permitió que progresivamente entraran todos estos capitales internacionales y que hoy, al día de hoy, Venezuela tenga una deuda muy importante con el Estado chino y con el Estado ruso, que es lo que hace que de alguna manera el actual conflicto venezolano tenga una dimensión geopolítica importante, por los intereses económicos que tiene Rusia y China en Venezuela, y también por la influencia y por la injerencia que tienen los Estados Unidos, por otro lado, sobre la resolución del antagonismo entre los venezolanos. Hay que decir que si el capitalismo de Estados Unidos es peligroso, es de cuidado, todos los informes que hay sobre las condiciones laborales que hay bajo las empresas chinas, las situaciones de violaciones de derechos humanos generalizadas que hay en los territorios en los que ellos realizan actividades extractivas, es muchísimo más grave aún. Así que hemos podido suplantar entonces la injerencia económica de un imperio por el de otro, pero con unas consecuencias que todavía los venezolanos no han logrado sopesar y que tienen comprometido e hipotecado el futuro de este país durante las próximas décadas. El chavismo, desde sus inicios con el movimiento por la Quinta República, siempre tuvo un componente militarista muy fuerte. Más allá de que el propio Chávez era militar y su mano derecha, Diosdado Cabello, también, la conquista de privilegios por parte de los altos mandos del ejército es hoy prácticamente la única garantía que tiene Maduro para sostenerse. Entonces, lo que yo te quería preguntar es si es correcto afirmar que el régimen chavista se parece cada vez más a las dictaduras militares de derecha, tan habituales en América Latina como lo fueron las de Videla o las de Pinochet. Bueno, la naturaleza del conflicto venezolano ha variado de manera importante y es clave entender esa diferencia desde los días de Hugo Chávez, que había un autoritarismo creciente, militarista, que venía debilitando el ejercicio de los derechos y las libertades civiles y políticas de nuestro país, a los días de hoy de Nicolás Maduro. Y esta diferencia tiene que ver
con que al ser un movimiento basado en el culto a la personalidad, cuando fallece o cuando desaparece físicamente Hugo Chávez y es sustituido por Nicolás Maduro, el proyecto bolivariano pierde a su principal vocero, a su principal comunicador y a la persona sobre la cual se habían construido todas las relaciones afectivas, sociales, políticas en Venezuela, ¿no? Fue cierto que Hugo Chávez tuvo la posibilidad, como buen populista que era, de contar con la aprobación mayoritaria de sectores importantes de la sociedad venezolana, pero esta capacidad se pierde cuando él desaparece y cuando hay una figura de recambio al interno del movimiento bolivariano como lo fue Nicolás Maduro. Hay que recordar que en las últimas elecciones en las cuales participa Hugo Chávez estando vivo, en el año 2012, él recibe más de 8 millones de votos a su favor, con una diferencia importante sobre la oposición, y en apenas 6 meses, en apenas pocos meses, cuando él fallece y se realizan nuevas elecciones en Venezuela, el chavismo pierde casi 800.000 votos, y Nicolás Maduro queda sobre su principal contendor de oposición con una diferencia mínima con respecto a la cantidad de votos. Ya eso anunciaba que iba a haber un cambio en la dinámica sociopolítica de nuestro país y que el chavismo, con el pasar de los años, cosa que se aceleró a partir de la aparición de una profunda crisis económica, reiteramos, una crisis económica producto del retroceso de los ingresos del Estado venezolano como consecuencia de la caída de los precios internacionales del petróleo y de los otros commodities energéticos. Bueno, el Estado tuvo menos dinero y como se había construido un gran aparataje estatal que se basaba en estos días de vacas gordas, el Estado venezolano comenzó a tener menos capacidad financiera para cumplir todos sus compromisos con los cuales tenía, y aparece en nuestro país una crisis económica que coincide con la desaparición física de Hugo Chávez. Entonces, para diciembre del año 2015, con las votaciones para una nueva Asamblea Nacional, ya teníamos 2 años de profunda crisis económica. Bueno, la base social chavista le da un voto castigo a Nicolás Maduro, y por primera vez la oposición en Venezuela se transforma en una mayoría política, una mayoría electoral, obteniendo casi 2 millones de votos de diferencia sobre la coalición bolivariana, ¿no? Entonces, en ese momento, eso fue una situación que ya no podía ser revertida a corto plazo, es decir, que la oposición siguiera siendo una mayoría social y política en Venezuela, y es por eso que Nicolás Maduro tomó una serie de decisiones para acabar con el resto con los resquicios de juego democrático que ocurrían en Venezuela. Generó pues una serie de decisiones que fueron desde la sustitución irregular de los tribunales, de los jueces de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, que es el máximo sistema de administración de justicia en nuestro país, hasta la suspensión irregular de los procesos de votación que debían haber ocurrido a continuación, como fue la posibilidad de un referéndum revocatorio, pero especialmente la elección a gobernadores a finales del año 2016. Entonces, para mí, para un libertario que hasta el día de hoy nunca ha votado, que nunca ha participado en elecciones, en ese momento visualicé la importancia política de que el chavismo no fuera a ganar más elecciones mediante los mecanismos de la democracia formal, como la queramos llamar, y decidió suspender las elecciones que seguían a continuación hasta que no consiguiera una fórmula para ganarla siendo minoría. Entonces se transformó abiertamente en una dictadura del siglo XXI, que en mi opinión su principal precedente fue lo que ocurrió durante los días de gobierno de Alberto Fujimori en el Perú, a partir del año 1990, cuando él, ganando la presidencia con los votos, progresivamente también se transformó en un dictador, una persona que centralizó el poder de manera irregular. Entonces, las dictaduras contemporáneas se diferencian de las dictaduras latinoamericanas del pasado, en que no llegan al poder por medio de un cuartelazo, por medio de un golpe militar, por medio de sacar los tanques a la calle, sino que llegan al poder mediante el ganar elecciones y luego utilizar los propios mecanismos de la democracia para acabar con ella, ¿no? Entonces, uno de los datos y de los elementos de todo este proceso de concentración del poder es haber utilizado todo el aparato militar como el principal partido de gobierno. Recordar que Hugo Chávez venía de ese mundo y que toda su lógica y toda su racionalidad era castrense,
él fue militarizando progresivamente todas las organizaciones ciudadanas, todas las organizaciones de participación popular, ejerció de hecho un tipo de liderazgo que no toleraba ningún tipo de contestación, es decir, la típica subordinación a la jerarquía realizada dentro del mundo militar, y de esta manera fue que logró continuar pues con este proceso de descentralización del poder que, repetimos, tuvo una dinámica muy diferente ahora bajo Nicolás Maduro. Así que hoy no se cuenta con los recursos económicos para tener un proceso clientelar con la mayoría de la población, para el ejercicio del control biopolítico, pero tampoco Nicolás Maduro tiene el carisma ni la popularidad de Hugo Chávez, y es por eso que hoy el principal elemento para mantenerse en el poder es la represión, y es continuar simulando que es un gobierno que cuenta con la mayoría de la aceptación popular cuando ya no es así, y controlar los territorios, controlar la población, utilizando cualquier mecanismo a su alcance, inclusive las constantes y graves violaciones de derechos humanos que ocurren en nuestro país a cada rato. Rafael, ¿cómo te enteraste de la amenaza de Diosdado Cabello contra vos? ¿Qué significa ser un opositor amenazado por el poder y sin cargos ni fueros políticos en la Venezuela de hoy en día? Bueno, yo como Rafael Uzcategui siempre he sido un activista libertario, y hoy vengo trabajando como defensor de derechos humanos en una de las ONGs de mayor trayectoria dentro de Venezuela, que es Provea, una ONG que lo quiero repetir, en el año 1993 visitó a Hugo Chávez en prisión para constatar su situación de privación de libertad, que atendió a Nicolás Maduro en el año 1993 cuando, como sindicalista, fue a las oficinas de Provea para pedir ayuda frente a la intención de despedirlo por su actividad sindical, que en el año 2002 rechazó y denunció el golpe de Estado que ocurría en ese momento contra Hugo Chávez y solicitó mecanismos de protección internacional a su favor, de manera similar a como lo hizo en el año 1992, cuando ocurrió también un golpe de Estado, esta vez protagonizado por el propio Hugo Chávez, y más recientemente cuando otros sectores de la oposición venezolana también han sugerido la posibilidad que sea un alzamiento militar o otro golpe de Estado el que también le dé una resolución al conflicto actual de los venezolanos. Entonces, hoy soy un defensor de derechos humanos que tiene una opinión independiente debido a su trayectoria, debido a su acervo libertario, que no hemos tenido ninguna duda en cuestionar las contradicciones y los desvíos democráticos que ha tenido la oposición venezolana, que no han sido pocos, y que además ha elevado la voz y que ha discutido con el gobierno en sus propios términos, en esa retórica antiimperialista, esa retórica de izquierda sobre lo que está ocurriendo en Venezuela, llamando las cosas por su nombre cada vez que hay un operativo contra los sectores populares o que hay políticas de empobrecimiento a través de la imposición de tasas tributarias contra los sectores excluidos de la población venezolana. Así que no ha sido fácil, porque el conflicto venezolano en los últimos años se ha basado en una polarización que a mi juicio es una falsa dicotomía, porque recordando las palabras que en algún momento nos dijo Domingo Alberto Rangel, que fue uno de los intelectuales marxistas más prolíficos de la historia venezolana, bueno, Hugo Chávez, nos decía él en un momento, era un adeco extravagante. Adeco era una persona militante del Partido de Acción Democrática que durante muchos años gobernó Venezuela, y con esto él lo que nos quería insistir, cosa que la cual nosotros estábamos convencidos que era una variación de la crisis venezolana, una variante de las principales matrices de conducción política y social que han ocurrido en Venezuela. Entonces, este conflicto se basa en el control de la renta petrolera para la imposición de un pensamiento hegemónico, de un pensamiento excluyente, en donde no existe una real democratización de las relaciones entre la gente, de las relaciones sociales, de la incorporación de las organizaciones sociales y populares en Venezuela. Así que no ha sido fácil entonces tener una voz disonante en esta polarización. Sin embargo, no soy el único, hay muchos otros sectores de los diferentes grados de organizaciones de izquierda, organizaciones sociales que también han venido aprendiendo a tener un nivel importante de autonomía en esta disputa polarizada, y que hoy, sin embargo, no dudan en sumar esfuerzos para recuperar la democracia en Venezuela. Bueno, hoy
esa situación frente a un contexto de ausencia de democracia es imposible. El propio chavismo disidente o las propias organizaciones chavistas que están intentando decir que Nicolás Maduro es un traidor al chavismo, que ellos son los chavistas originarios verdaderos y que han intentado actuar políticamente, están siendo sujetos en este momento de una actual feroz persecución política. Está el caso de Nick Merevan, pero también hay otros casos como el de Miguel Rodríguez Torres, que fue el ministro de Interior y Justicia durante el 2014, y personas que desde el chavismo han comenzado a criticar a Nicolás Maduro y hoy han sido víctimas de prisión, de torturas, de tratos inhumanos, crueles y arbitrarios dentro de las cárceles venezolanas. Entonces, aquí hay un enfrentamiento de Nicolás Maduro contra el conjunto de la sociedad venezolana. Este es un conflicto que ha dejado de ser un conflicto de clases, porque como lo demuestra la crisis migratoria venezolana, donde casi 5 millones de venezolanos han salido del país en los últimos años debido a la ausencia de perspectivas de futuro, muchos de ellos en condiciones precarias y lamentables, caminando literalmente hacia otros países, pero también ha dejado de ser un conflicto ideológico, como lo demuestra la incorporación de muchos de estos sectores de los chavismos disidentes a esta lucha por la recuperación democrática en Venezuela. Pareciera un objetivo menor, un objetivo formal, pero hoy no tenemos la posibilidad, ni materiales, pero especialmente sociales y políticas, de poder promover movimientos sociales que puedan ejercer su acción autonómica para la promoción de cambio y la redemocratización de las relaciones y de las maneras de hacer política en nuestro país. Entonces, en este sentido, soy de los que opino que tenemos que sumar fuerzas con todas las personas que quieran retomar esa situación de normalidad democrática y luego, a partir de ahí, generar de nuevo las condiciones para la actuación autónoma de los movimientos sociales en nuestro país, con principios y valores libertarios para su actuar, para su actuación y para su promoción de cambios en nuestro país. Así que no ha sido fácil. Sin embargo, creo que una de las enseñanzas de los últimos años, especialmente a partir de las protestas que ocurrieron en el año 2014 y 2017, es que las organizaciones sociales venezolanas están entendiendo el papel que deben realizar de ser un actor con una voz propia en el conflicto, independientemente o autónomamente de los partidos políticos, aunque con ellos coincidan en algunas aspiraciones, sí tener una opinión propia y una actuación independiente y autónoma, como lo ha reflejado, por ejemplo, las críticas que han crecido en los últimos meses, no solamente sobre la gestión de Nicolás Maduro, sino también sobre la actuación del señor Juan Guaidó con respecto a la posibilidad de recuperar la democracia en nuestro país. Y Rafael, para ir cerrando, y esto me parece muy importante, ya señalamos todas las incoherencias y las mentiras del discurso oficial chavista, pero hay algo que a mí me preocupa mucho en ciertos disidentes, fundamentalmente del exterior. La derecha argentina, la derecha brasilera, la derecha española, en ocasiones la derecha estadounidense, como fue el caso de Bolton, afortunadamente no de Trump, tienen esta idea de que la solución para el problema venezolano es una invasión militar comandada por Estados Unidos y en conjunto con otros países. A la luz de las circunstancias, en su día nadie puede negar que Saddam Hussein era un dictador apoyado, como lo fue Chávez en cierta medida, por los intereses económicos estadounidenses. Pero bueno, un dictador al fin, y Hussein había asesinado por lo menos a 3.000 personas inocentes. Pero la invasión a Irak supuso liquidar a 900.000. Asesinatos sistemáticos de periodistas, una miseria absoluta que perdura hasta hoy, una ocupación militar injustificable que perdura hasta hoy, y cambiar un régimen despótico por otro régimen despótico títere de los estadounidenses. Entonces, mi pregunta es, Rafael, ¿qué le dirías a estas personas que promueven una intervención militar violenta? Y por otro lado, quiero hacer una reflexión, que es, hay un problema sistemático que tiene que ver con el Estado y con la concentración de la violencia por parte del Estado, porque cuando Chávez irrumpe en escena en el intento de golpe contra Carlos Andrés Pérez, había desabastecimiento, el gobierno, también entre comillas democrático y afín a los Estados Unidos, asesinaba a las personas en la calle, con el ejército, con la policía, y eso es lo que motiva la rebelión de Chávez. Luego el chavismo termina haciendo exactamente lo mismo, pero
En definitiva, la solución no viene por el lado de la violencia estatal y de cambiar a unos criminales por otros. ¿Cuál crees vos que es la vía de liberación de Venezuela? ¿Qué podrías decirnos respecto a una figura que nos ha inspirado tanto a vos como a mí, que es Thoreau y el concepto de la desobediencia civil? En el conflicto venezolano es claro la influencia y el peso que tienen los Estados Unidos sobre la resolución del actual antagonismo de los venezolanos, ¿no? Eso no es una noticia. Sin embargo, quiero insistir sobre otras cosas de las cuales a veces se discute o se habla muy poco, especialmente dentro de los sectores progresistas, y es que tiene que ver con que lamentablemente la mayoría de los movimientos y las organizaciones sociales progresistas de la región le han dado la espalda a las ansias democratizadoras del pueblo venezolano. Es decir, han comprado este supuesto conflicto entre la izquierda y la derecha, dentro de lo cual los representantes de la izquierda serían Nicolás Maduro y su gobierno, y los representantes de todo lo malo y de todo lo oscuro están en la oposición venezolana y quienes se enfrentan a Nicolás Maduro. Entonces, al darle la espalda a la democratización de la sociedad venezolana, a toda la lucha del pueblo venezolano por sus derechos y por tener una vida con dignidad, por supuesto, le han dado todo el espacio social y político a las fuerzas más conservadoras para que capitalicen ese descontento que hay contra el gobierno bolivariano. Así que lamentablemente hoy los jóvenes en Venezuela que han crecido bajo el gobierno bolivariano no tienen como sus referentes de actuación política a las principales figuras o movimientos de izquierda, porque sienten que son esos movimientos los que son parte del actual sistema que los domina, que los subyuga dentro de Venezuela y que incluso los ha obligado a tener que irse a otro país. Entonces, mucho intentamos alertar durante muchísimos años sobre este desvío autoritario, de esta continuidad de las políticas de capitalismo de Estado dentro de nuestro país, y lamentablemente no tuvimos mayores oídos receptivos, y esto ocasionó que se le diera durante muchísimos años un cheque en blanco a la revolución bolivariana, y hoy, cuando es innegable todas sus contradicciones y limitaciones, como tortura, según los informes realizados por la socialista Michelle Bachelet dentro del Alto Comisionado de Naciones Unidas, bueno, hoy Venezuela se ha convertido en un tema tabú, en un tema del cual ya se dejó de hablar en los círculos progresistas internacionales, y esto ha significado un abandono de un espacio que ha sido capitalizado pues por otras fuerzas políticas. Entonces, yo siempre voy a decir que una de las grandes responsabilidades de ese protagonismo que tiene Estados Unidos y que tienen algunas ideas conservadoras en el conflicto venezolano es precisamente por el abandono de estas organizaciones de izquierda, de estos grupos de izquierda, a sus principios y a sus ideales, que si bien era doloroso la tortura que ocurría contra un manifestante dentro de Chile y Colombia, que por supuesto siempre tiene que ser rechazada, cuando se denunciaban las mismas torturas y persecución contra venezolanos dentro de nuestro país, se miraba hacia un costado y se pensaba que eso no era importante. Así que este protagonismo de los Estados Unidos, por supuesto, tiene múltiples causas, pero una tiene que ver también con la simplificación maniquea del conflicto venezolano por parte de muchas organizaciones internacionales progresistas. Efectivamente, nosotros hemos sido muy críticos y hemos cuestionado todo este discurso injerencista, esta posibilidad de una intervención militar dentro de Venezuela, que afortunadamente no ha pasado de ser un discurso, porque según todas las fuentes importantes y creíbles que tenemos de nuestros colegas y pares en Estados Unidos, nunca ha habido una real intención geopolítica, económica, de promover una intervención armada sobre Venezuela, y eso ha sido más una retórica de una figura impredecible como lo es Donald Trump, que una realidad, que una política que finalmente vaya a generar una incursión militar, que igual como posibilidad, como sugerencia, como retórica, ha generado nuestro más profundo rechazo. Y además ha generado el rechazo de un sector de la oposición venezolana, de las personas que también se oponen a Nicolás Maduro, porque no es cierto que sea una oposición, y en este sentido hay que conjugarlas en plural. Son oposiciones diversas que no solamente están representadas por el liderazgo de Leopoldo López o de Juan Guaidó, sino que también tienen otras corrientes, tienen otras maneras de pensar, tienen otras organizaciones partidarias, y que hay que incorporar ahora todos esos sectores del chavismo descontento, que su única posibilidad de futuro político tiene que ver
con que Nicolás Maduro se vaya del poder en Venezuela. Es decir, cada día que Nicolás Maduro permanece en el poder son 24 horas en que un chavismo renovado tenga la posibilidad de protagonizar el escenario político en la Venezuela del futuro, y esto lo saben estas personas que fueron funcionarios de Hugo Chávez y que hoy están radicalmente en contra de Nicolás Maduro. Así que yo creo que esta crisis generada por el chavismo dentro de Venezuela es la crisis también de un modelo de promoción económico, es la crisis de una forma de hacer cultura y de hacer política dentro de Venezuela, y siendo una crisis tenemos la posibilidad de superarla pensando, por ejemplo, un proyecto económico diferente al extractivismo, generando otras opciones de desarrollo económico más amigables con el medio ambiente, más inclusivas. También tiene que ver con una crisis de un modelo o de una presencia del Estado dentro de las relaciones sociales. Venezuela siempre ha vivido un estatismo exacerbado precisamente por contar con los altos ingresos del petróleo, con esta cantidad de recursos importantes, y ahora sería una oportunidad de construir una sociedad en donde la acción de los ciudadanos, de los movimientos sociales y populares fuera un actor fundamental en la toma de decisiones. También es una oportunidad para conjurar el caudillismo y el militarismo histórico que tiene Venezuela. Venezuela, hay que recordar que su mito fundacional, que es muy fuerte, es Simón Bolívar, que es una figura caudillista, militarista, de la cual se recuerdan sus proezas militares, pero ahí hay una posibilidad de contar una historia civilista en Venezuela que no ha ocurrido y que hoy estamos en oportunidad de hacerlo. Entonces, siendo una crisis, nosotros, o por lo menos mi ilusión es que de todos estos años difíciles y oscuros que estamos padeciendo los venezolanos, podamos superarlos aprendiendo las lecciones del pasado reciente, que podamos superar todas estas matrices culturales, políticas, económicas que nos han llevado a este punto, poder repensar y recrear la forma en que las personas se relacionan dentro del país en función a unos principios concretos que son la libertad, la justicia social, la posibilidad de tener oportunidades, de tener inclusión, ¿no? En donde sea un nuevo contrato social el que prime las relaciones entre los venezolanos, y en ese sentido esta crisis siempre va a ser una oportunidad para superar las causas que de alguna manera agravaron la situación hasta llevarla al punto que lo tenemos ahora, ¿no? Entonces, es una lucha en la que estamos una cantidad importante de personas y que no se limita a lo que ustedes seguramente reciben en las noticias como las declaraciones de los principales actores políticos en la pugna por el control de ejercicio del poder. Hay que mirar hacia abajo, hacia lo que está haciendo la sociedad, las organizaciones sociales, los gestores culturales independientes, para continuar dentro de Venezuela pensando una Venezuela posible, una Venezuela donde no haya discriminación y donde haya posibilidad de inclusión para todas las personas en base a un respeto a la dignidad humana. Así que yo creo que que esto es un desafío importante en momentos en que el conflicto político continúa deteriorándose, pero también como crisis al fin es una oportunidad para pensar una alteridad para poder darle respuesta a las cosas que generaron precisamente este deterioro. Gracias por la entrevista y seguiremos en contacto. Rafael, muchísimas gracias y mis respetos y mi admiración por tu coraje en esta lucha tan desigual y tan necesaria. Nos veremos en una próxima oportunidad. Y a todos los que vieron esta entrevista, les pido por favor que den like, comenten, compartan este video en todas sus redes y aporten económicamente para que esto siga siendo posible. Ya sea desde la opción unirte de YouTube o desde Patreon, o si estás en Argentina a través de Mercado Pago, utilizando la vía de tu preferencia y con una cantidad muy pequeña, podés ayudar a sostener nuestro trabajo y a mejorar la calidad del mismo. Nuestro trabajo depende de tu apoyo. Para que siga siendo posible, realiza tu aporte desde tan solo $3 por mes a través de Patreon, en los enlaces que figuran en la descripción o en el comentario fijado. También podés hacerlo vía Bitcoin o desde la opción Unirte de YouTube. Y si estás en Argentina, elegí el medio de pago de tu preferencia a través de Mercado Pago. Quienes nos apoyen en Patreon a partir de $5 mensuales tendrán acceso a análisis, entrevistas, conferencias y documentales exclusivos. También tenemos opciones para sponsors.
Así que publicita con nosotros a través de patreon.com/Nicolás Moraz.